58. Capítulo 29. El viaje. Leas Hechos 27. Preguntas de preparación. 1. ¿Qué trato recibió Pablo en su viaje a Roma? 2. ¿Cómo demostró Pablo ser hombre de influencia? 3. ¿Cómo salvó Pablo las vidas de sus compañeros de viaje? Introducción. Con el objeto de evitar un juicio que no hubiera sido imparcial, Pablo había apelado a César. Festo no podía hacer otra cosa, sino enviarle a Roma, aunque tanto él como Agripa estaban de acuerdo en que no había razón para matar a Pablo, o para encarcelarle. Así pues, Festo entregó a Pablo junto con otros prisioneros a un centurión llamado Julio, para que éste le llevase a Roma para comparecer ante César. 1. El viaje a Creta. En aquella época, los barcos no cruzaban directamente el mar Mediterráneo. Se consideraba esto un viaje demasiado peligroso. Más bien, los barcos navegarían por la costa, yendo de puerto en puerto, nunca alejándose de tierra firme. Se hicieron arreglos para que los prisioneros abordaran un barco que viajaba al norte, por los puertos de la costa de Asia. Más tarde serían pasados a un barco con destino a Roma. A Pablo le trataron muy bien. Permitieron que fuera acompañado por un amigo, Aristarco. Lucas, el autor de Hechos, también viajó a Roma con Pablo. Esto lo sabemos porque usa nosotros, al describir el viaje de Cesarea a Roma. Después de navegar todo un día, arribaron a Sidón, donde el centurión permitió a Pablo abandonar el barco, visitar a sus amigos y recibir provisiones de ellos. Por lo visto, a Pablo no se le consideraba como un criminal común o de peligro. Después de que el barco había zarpado de Sidón y habían navegado rumbo al norte, los marineros no pudieron seguir el rumbo que habían planeado. Los vientos eran fuertes y venían del oeste. Por lo tanto, en vez de navegar hacia el sur de Chipre, como hubieran hecho en circunstancias ordinarias, se vieron obligados a ir hacia el norte, orillando las costas de Cilicia y de Panfilia, hasta que al fin pudieron alcanzar el puerto de Mira, en la provincia de Licia. Encontraron ahí un barco de Alejandría, de Egipto, que se dirigía hacia Italia. Probablemente, este era uno de los muchos barcos sedaneros que llevaban comestibles a la capital. Tan pronto como salieron de Mira, los marineros comenzaron a tener muchas dificultades. El viento estaba en su contra, y tuvieron que navegar en forma muy lenta, hasta llegar a Nido. Desde allí el viento ya no les permitió seguir en dirección al oeste, así que se viraron hacia el sur, y pasaron debajo de Creta, orillando la costa sur de aquella isla, hasta llegar a un lugar llamado Buenos Puertos. 2. La tempestad. Ya los vientos contrarios habían hecho perder mucho tiempo al barco, y la travesía se hacía más peligrosa cada día al aproximarse el invierno. En aquellos días toda navegación se suspendía durante el invierno. Era costumbre que al llegar el invierno, los barcos buscaran puerto y ahí se quedaran. Pablo aconsejó al capitán y al centurión que no deberían seguir adelante, sino que deberían invernar en buenos puertos. Dijo que si continuaban el viaje, perderían la carga, y posiblemente hasta la vida misma. Pero al capitán no le pareció la idea de invernar en buenos puertos, por ser incómodo el puerto. Tanto él como su tripulación querían tratar de llegar a Cenice, un puerto en el lado poniente de la isla de Creta, en donde sí tendrían mayores facilidades para pasar el invierno. Es interesante notar que Pablo, a pesar de ser un prisionero, daba consejo a un jefe de los soldados y al capitán del barco. Pablo claramente gozaba de mucha libertad de movimiento, y también hacía sentir su influencia en la embarcación. Su influencia se debía no solo a que era un cristiano, sino más bien a que se comportaba como un hombre de gran sentido común y de mucha experiencia en el mar. Por eso, los encargados le permitían que diese sus ideas aunque no siempre le aceptaron sus sugestiones. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, los marineros creyeron que había llegado su oportunidad. Levantaron el ancla, y navegaron por la isla de Creta, sin alejarse de la costa. Pero repentinamente cambió el viento, y un noreste que venía de tierra les agarró, les alejó de la isla, y les arrojó a la alta mar ya embravecida. Sin poder luchar en contra del viento, los marineros tuvieron que ceder y se dejaron llevar por él. Lograron entrar a la protección de una pequeña isla llamada Clauda, y pudieron entonces tomar medidas para asegurar un poco más el barco. Tendieron sogas debajo del barco, para ceñir las maderas, y evitar que las olas las arrancasen. Luego, por temor de que iban a dar en la Sirte, una zona al norte de la costa de África donde muchos barcos habían naufragado, arriaron las velas, y quedaron a la deriva. Hechos 27:17. Como la tormenta seguía con toda su fuerza, echaron toda la carga al mar, y unos días después, hasta los aparejos de la nave. Después de ser llevados por muchos días, sin poder ver ni el sol, ni las estrellas, perdieron la esperanza de salir de esta tempestad con vida. Fue en este momento, en el que toda esperanza se había esfumado, que Pablo se paró delante de todos, y les animó. Les recordó que él les había dicho que no saliesen de buenos puertos,
pero ahora les dijo que aunque se iba a perder la nave, ninguno de ellos perdería la vida. Dios le había enviado un ángel esa noche para animarle y prometerle que, por causa de él, todos los que navegaban con él se salvarían. Con todo, dijo Pablo, es necesario que demos en alguna isla. Hechos 27-26. 3. El naufragio. Después de haber estado luchando en alta mar 15 días, los marineros, conocedores del mar, se dieron cuenta de que se estaban acercando a alguna tierra. Echaron la sonda y descubrieron que la profundidad era de 20 brazas, 36 metros. Un poco después volvieron a sondear y estaban a 15 brazas, 27 metros. Al estarse acercando a alguna costa en la oscuridad de la medianoche, y para no estrellarse contra las rocas, echaron 4 anclas de la parte trasera del barco, y esperaron que llegase el día. Unos de la tripulación decidieron salvarse a sí mismos a costa de los demás. Pretendieron estar bajando un ancla en la parte delantera del barco, pero en realidad estaban preparando a echar la barca de salvamento en el que esperaban llegar a salvo a tierra. Pablo avisó al centurión, y le advirtió: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. 27 horas 31 minutos. El centurión entonces ordenó a los marineros a que cortasen las sogas del bote salvavidas, dejándolo ir en el mar, obligando así a que los marineros se quedasen en la nave junto con los demás. En la madrugada, Pablo animó a todos los que estaban con él a comer. Habían pasado 15 días sin alimento, y todos estaban muy débiles. Ahora Pablo les dijo: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hechos 27-34. Al decir esto, tomó pan, dio gracias a Dios, y comenzó a comer. Los compañeros de viaje, animados por el ejemplo de Pablo, hicieron lo mismo que él. Después de que todos comieron, echaron al mar el resto de los víveres, para aligerar la nave para la pretendida maniobra de tocar tierra. Al amanecer, pudieron distinguir la costa, pero no reconocieron la tierra. Vieron una bahía que tenía una playa, y los marineros, pensando poder hacer llegar hasta allá la nave, cortaron las anclas, soltaron el timón y se enfilaron hacia la playa. Pero antes de que pudieran llegar, pasaron sobre un bajo en el agua, donde se unían dos corrientes, y ahí encallaron. La popa del barco comenzó a hacerse pedazos por las olas, y pronto la nave comenzó a hundirse. En este momento, los soldados quisieron matar a los prisioneros. Bajo la ley romana, los soldados eran responsables por los prisioneros, y si alguno escapaba, muchas veces, se castigaba al soldado responsable con la muerte, por causa de su negligencia. Pero el centurión salvó a los prisioneros, puesto que quería salvar a Pablo, por quien sentía ya mucho respeto. Ordenó brincar al mar a todos los que sabían nadar, y a aquellos que no podían hacerlo que agarraran tablas o pedazos de la nave, para poder flotar, y así llegar hasta la playa. De esta forma, aunque la nave se perdió, todos llegaron a salvo, tal como había sido dicho por Pablo. Preparado para audio por Francisco Herrera Sánchez.